Desde el oriente de El Salvador, somos Emmaús TV, una señal que viene desde lo alto. El capítulo 20 va a mostrar el cumplimiento de la profecía de los versículos 18 y 19 que hemos estudiado anteriormente. Isaías ha hablado del juicio a Etiopía y el juicio a Egipto, y quiero hablar un poco de estos pueblos. Ya, aunque lo hemos dicho anteriormente, uno de los pueblos tenía un gran poderío de estos dos. Y fíjense que, por ejemplo, Israel y Judá siempre fueron insensatos en esta manera de pensar, de ver a los pueblos paganos y de no estar viendo realmente el deseo de Dios para este pueblo. Y este es uno de los problemas que a menudo enfrentamos también en la iglesia. Muchas veces nosotros nos desenfocamos del Señor, nos desenchufamos del Señor, en vez de estar viendo al Señor, que es el que rige nuestra vida, el que da dirección a nuestra vida. Y ese es uno de los problemas en toda la vida de las personas y de la humanidad. Adán, por ejemplo, fracasó en no haber tomado bien la palabra del Señor, que le dijo que cumpliera un tan solo mandamiento. Un tan solo mandamiento que era el único que Dios dio a este hombre, pero falló por no haber escuchado. Y debido a eso, la humanidad tiene una terrible perversidad en su vida. Y lo hemos visto, y Pablo escribe el capítulo 6, el capítulo 7 de Romanos, haciendo ver el problema que tiene el hombre. Y por eso es que cuando estudiamos Isaías, necesitamos nosotros remontarnos también a la vida de la iglesia. Porque ya hemos estudiado en otros pasajes, en el capítulo parece 10 de Romanos, dice que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, necesitamos aprender para no ser o no cometer los mismos errores que estos pueblos cometieron. Nosotros no somos judíos, pero sin embargo, como naciones y como pueblos gentiles, también hemos cometido tantos errores en relación a Dios. Ahora, por eso es que Isaías va a dar, Dios sobre todo va a dar un ejemplo por medio de Isaías aquí, de cosas que no se deben de hacer en la vida de la humanidad. Versículo 1. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Quiero que veamos algunas cosas aquí importantes. Fíjense que Dios ya ha provisto un juicio contra esta nación, Asiria, pero hoy vuelve a retomarla para hacer un juicio contra Etiopía y Egipto. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué Dios hace estas cosas de esta manera? ¿Y por qué Dios permite en su soberanía que estas cosas sucedan de esta manera? Bueno, una respuesta que podría dar ahora, y lo va a dar el mismo capítulo que vamos a estudiar, es que Dios va a hacer juicio y justicia no porque la gente sea pecadora. Hace como esta semana fui a hacer una visita domiciliar en el cantón donde yo trabajo, y hay un hombre, tuve que ir a hablar con un hombre que en el pasado fue un pastor de la iglesia en ese lugar. Y sucede que este hombre cometió un pecado terrible. Dejó embarazada a su propia hija. Entonces, pero el punto es de que este hombre fue a huir y se fue muchos años para Estados Unidos y ha regresado. Y cuando él ha querido volver a la iglesia le ha dicho: tú no tienes oportunidad, estás condenado. Y fui a visitarlo
porque tiene un hijo y es de los hombres cerrados que dice que de las letras nadie come. Y tuve que ir a darle una exhortación y hablamos un poco acerca de la Biblia. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, hermano, la humanidad tiene oportunidad aún siendo pecadora, ¿sí o no? Sí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Dios no está buscando aquí a los hombres por ser pecadores, los está buscando porque no han visto su majestad, no han visto su poder y no han querido ver su rostro y no han querido aceptarlo tal como tal quien es. Y aún nosotros vemos que aquí usa a hombres impíos para juzgar a otras naciones impías. Y no cabe duda que Dios va a hacer de esta misma manera en los juicios a la humanidad. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Que en estos capítulos, por ejemplo, si usted nota en el capítulo 1, hay una fecha establecida en la cual sucedieron estos acontecimientos. Ahora, la pregunta para nosotros sería, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber una fecha establecida? Bueno, Dios ha dejado fechas, hermanos, aquí, y ha dejado un nombre importante porque son acontecimientos que necesitamos ver como reales en la historia de la humanidad. Y por eso es que cuando en la Biblia menciona años, personas, es porque han tenido una gama de importancia dentro del transcurso del tiempo. Y Dios nos muestra. Aquí Dios usa, por ejemplo, a un pueblo, a una nación, a Siria. Si ustedes notan, dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria. Entonces usa a Asiria para hacer juicio contra Etiopía y Egipto. Ahora fíjense bien, Asiria conquista Egipto y Etiopía en el año que vino el jefe de los ejércitos, Asdod. Cuando nosotros vemos la palabra Tartán aquí, no es un nombre personal, es un nombre común que se usa en el militarismo en este contexto. Tartán, por eso es que tengo una versión aquí que dice cuando vino el jefe de los ejércitos. Es un comandante, es el que tenía la autoridad para hacer, cualquier cosa en contra de otras naciones. Y por eso Dios determina usar este pueblo, y cuando el Tartán vino a Asdod aquí es una región en la cual estaba ubicado Egipto y Etiopía. Y nosotros, recuerdan la vez pasada cuando estudiamos Egipto, que estaba surcado por los ríos y que usaban naves especiales para hacer guerra. De hecho, cuando nosotros hablamos de estos dos pueblos, Egipto y Etiopía, eran terribles en armamento, en batalla, en pelea y en todo esto. Pero ¿saben qué va a pasar aquí? Los van a terminar. Asiria va a terminar a estos pueblos. Y fíjense, quiero que veamos algunas cosas que son importantes aquí. Este capítulo describe otra experiencia de Isaías para así reforzar simbólicamente el mensaje de Egipto y Etiopía sobre una inminente invasión a Siria y a Israel, de que no debía depositar su confianza en una alianza con Egipto. Recuerda de que hace unos domingos yo enseñé que el problema más serio que Dios estaba juzgando aquí es el punto de que Israel y Judá querían hacer alianza con estos pueblos. ¿Y alianza contra quién? Contra Asiria. Y esto yo lo expliqué hace como 4 domingos más o menos. Y veíamos de que Asiria, Egipto y Etiopía estaban haciendo alianza con Judá para terminar a Asiria. Ahora Dios va a usar a Siria para terminarse a esos dos pueblos. Pero ¿con qué propósito lo hacía? Bueno, aquí tiene una doble propósito. Número 1,
dicho al pueblo de Israel que no haga alianza con ningún otro pueblo, ¿sí o no? ¿Sí? Dios ha dicho al pueblo de Israel que no haga ninguna alianza, y hasta el día de hoy Israel ha tenido en la historia muchos problemas contra esto, porque Israel siempre ha tratado de hacer alianzas con otros pueblos gentiles y paganos que Dios nunca ha querido que lo haga, por varias razones. Número uno, porque los pueblos a los cuales busca Israel siempre han sido pueblos idólatras. Pero no solo eso, han sido pueblos orgullosos y arrogantes ante la potestad de Dios. Y Dios, eso es lo que no tolera. Una de las cosas que no tolera de las naciones, y aún en este tiempo, Dios no tolera la arrogancia de los pueblos y la soberbia de los pueblos. Entonces, por eso es que hay un ejemplo tan importante aquí, y lo vamos a ver, cómo Dios hace, y en la medida que nosotros estudiemos, podemos aprender que Dios también ha determinado que la iglesia no haga alianza con el mundo. El hermano que me antecedió estaba enseñando a los jóvenes acerca de la comunión. Y qué importante algunas cosas que mencionó él. Y quiero retomarlas para que veamos este asunto. Por ejemplo, quiero que vayamos a Primera de Juan. Vaya a Primera de Juan conmigo. Vamos a ver rápidamente estos versículos. Capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 al capítulo 2. Uno de los problemas por los cuales Dios siempre ha juzgado a los pueblos, y sobre todo a Judá y a Israel, es por esto. Dios le ha dado la orden al pueblo de Israel: no te mezcles con los gentiles y los paganos, porque vas a llegar al punto de que vas a amar a esos pueblos y a lo que haces en vez de amarme a mí. Recuerden de que uno de los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel es que no tuvieran otros dioses y que no adoraran otros dioses. Y esto es lo que puede suceder en la vida de los creyentes. Fíjense, quiero explicar esto. Los creyentes, hermanos, ¿estamos en el mundo, sí o no? ¿Y andamos en el mundo? También. ¿Y necesitamos andar ahí? Sí. Hay necesidades que cumplir, pero el problema y el punto que Dios está tratando de determinar aquí es lo siguiente. Capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, está diciendo el versículo que si un creyente se va para el mundo y es genuino creyente, ¿está diciendo de que pierde la salvación aquí? No está hablando de eso. ¿Cuál es el problema que está tratando el apóstol Juan aquí? La comunión. Está hablando de la comunión. Cuando un creyente, por ejemplo, ama más al mundo y está dentro de las cosas del mundo, el punto es el amor. ¿A dónde está puesto el amor? Por eso dice un versículo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, ¿cuál es el tesoro que nosotros tenemos ahora? Hermanos, Dios nos ha dado un tesoro grande y maravilloso a los creyentes. Y aquí es donde nosotros hay que hacer el equilibrio. La hermana Flora tiene que trabajar, ¿sí o no? Y tiene que relacionarse con gente del mundo. Sí, tiene que hacerlo, como lo hacemos los que trabajamos en el Ministerio de Educación también. Los jóvenes que estudian tienen que ir a la escuela donde hay muchos impíos también. Pero el punto no es ese. El punto es donde yo estoy, ¿a quién estoy amando más? Ahí está el punto. Y por eso Dios siempre fue sabio decirle al pueblo de Israel: no te juntes con otros pueblos, porque a lo mejor me vas a dejar de amar a mí y vas a agarrar el sistema que ellos tienen. De hecho, aquí Juan, cuando dice no améis al mundo, no está hablando de las personas. De hecho, Dios ama a las personas, hermano. Nosotros necesitamos amar a las personas también, aunque sean impías, también necesitamos amarlas. Cuando usted, por ejemplo, predica el evangelio, es porque siente el amor de que no se vaya para el infierno.
Y ese es el amor que debemos demostrar. Pero cuando el problema aquí no está hablando de eso, está hablando del sistema. Cuando nosotros amamos el sistema, hermano, puede desbaratar la comunión de un creyente con el Señor. Aquí no es el punto donde usted puede estar en el mercado, puede estar en su trabajo, puede estar en cualquier lugar, pero siempre pensando en el temor al Señor, en el respeto a Dios. Y este es el punto. Ahora la pregunta es, ¿Israel respetó a Dios? Vemos que en la historia no. Ahora, ¿la iglesia está respetando al Señor? Bueno, esta es una pregunta personal, cada quien debe de contestarla. Pero fíjese bien, quiero que vayamos otra vez a Isaías, porque el punto que estábamos viendo es que de hecho Israel estaba haciendo ahora, tenía un ejemplo. Dios está como queriendo decir, voy a hacer juicio con estas naciones para darte un ejemplo a ti. Ahora yo pregunto, ¿Dios puede hacer esto también con la iglesia, hermano? Sí, y lo vamos a ver en Apocalipsis, como Dios quitó 7 iglesias literales por no haber seguido la comunión con el Señor y haberse apartado del Señor. Es que los ejemplos que estamos viendo aquí son ejemplos prácticos de cómo Israel se apartó, pero también la iglesia puede apartarse del Señor. Entonces, estos ejemplos deben de servirnos a nosotros, primero en lo personal, porque de hecho la comunión es una relación personal con el Señor, cada quien. Pero también como iglesia, cuando nos reunimos, necesitamos ver si estamos dejando entrar a Cristo para que tenga comunión con nosotros, o lo estamos rechazando y estamos haciendo un culto que es infructífero delante del Señor. Entonces hay 2 direcciones en la comunión: como iglesia, los unos en los otros en adoración al Señor, o personalmente teniendo una relación vertical con el Señor. Entonces, el punto que va a tratar aquí Isaías es un punto muy importante. Salomón, el mencionado aquí, fue rey de Asiria desde el 722 hasta el 705 a.C. Y estoy mencionando esta fecha porque es importante ver que este fue un acontecimiento que ya sucedió, que sucedió en la historia. Es más, al ir en un libro de historia universal vamos a encontrar esta historia que está ahí. Y fíjense bien, y este suceso ocurrió más o menos en el 711. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque van a ver que en los versículos siguientes a Isaías se le pide hacer algo durante 3 años. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios usa primero a Isaías para mostrarle una verdad a Etiopía y a Egipto en cuanto a los juicios que Dios hace. Y Dios nos está mostrando, hermanos, hoy en día también a nosotros cómo trata a las naciones y cómo trata a la iglesia. Y los ejemplos de lo que les pasa a los creyentes debería de ser un ejemplo para no caer en ese problema también nosotros. Ahora fíjense bien, veamos el versículo 2. Miren lo que dice el 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós. Primer punto importante, necesitamos ver que Dios siempre va a usar personas para decirnos las verdades a nosotros. Ahora, de hecho, aquí usó Isaías, y no solo lo usó para llevar un mensaje, sino un testimonio personal hacia estos pueblos. Miren lo que dice el versículo 2, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios pidió a Isaías hacer esto? Bueno, y aquí podemos ver un aspecto acerca de la gracia de Dios. Dios usa gracia en medio de estas cosas. El problema no está en Dios, el problema está en las personas. Fíjense que yo no sé, cuando el hermano Aníbal decía hoy que fue a predicar el evangelio a una mujer aquí en Chapaltique y le dijo que ella no tenía pecado y no pecaba.
Y la pregunta es, ¿esto es cierto bíblicamente? Pero hay gente que considera ser así. ¿Y qué es lo que lo lleva a pensar esto a la gente? ¿Creen ustedes que es la humildad? ¿Pero parecen humildes? Sí. Entonces, este es un punto. Egipto y Etiopía probablemente estaban siendo arrogantes y haciéndose creer que tenían toda la gloria para poder hacer con los demás pueblos como ellos querían. Y Dios dice, voy a dar un ejemplo a estos dos, pero era doble ejemplo. Por eso dice aquí en versículo 2, fíjense que cuando nosotros vemos aquí, ya van a ver cómo es que Dios avergüenza a los pueblos cuando no tienen puesta la mirada en Él. Cuando no tienen puesta la mirada en el Señor, los pueblos son abatidos. Ahora en otros lugares, estaba viendo la noticia en Estados Unidos, muchas mujeres y hombres están siendo engañados en una tienda, tienen un Buda, y solo porque van y le suban la panza y compran el loto y le sacan el loto, creen de que ese es el Dios verdadero. ¿Y saben qué va a hacer Dios con esta gente? Los va a terminar. Ahora, quiero mencionar otro asunto todavía más delicado. ¿Hay naciones que se han ensoberbecido en su gloria? Sí, sí. ¿Y qué dice Dios en cuanto a eso? ¿Le agrada a Dios o rechaza a Dios la soberbia de su pueblo? Si no, veamos el asunto de El Salvador. Cuando ustedes ven los planes de gobierno y todo este tipo de cosas y todos los problemas de nación, ¿han tomado en cuenta a Dios? Vean ustedes la noticia. Cuando yo veo la noticia, no oigo a Dios en ninguna parte. ¿Y sabe qué va a pasar? Yo le decía a mi mamá un día de esto, ¿sabe qué va a pasar? Que este país va a ir de mal en peor. Y ya lo estamos viendo. Y no solo este país, sino todos los países del mundo que se ensoberbecen en contra de Dios. No lo toman en cuenta. Ahora fíjense bien, por eso que Dios va a dar un ejemplo aquí y le pidió a Isaías, quítate el cilicio de tus lomos. Ahora, ¿qué era quitar el cilicio? Los judíos, y sobre todo Isaías, el cilicio es una señal o era una vestimenta que se usaba para dar señal de que había luto. E Isaías fue uno de los que andaba vestido con cilicio casi siempre. Era un distintivo de él, porque Isaías conocía la realidad del pueblo de Israel y Judá. Conocía. Y conocía cuán perverso había sido Israel en apartarse de Dios y hacer alianzas con otros pueblos y mezcolanza en el punto de la idolatría, de la adoración y de muchas cosas. Entonces, Isaías tenía los judíos también, mencionarles que los judíos no solo usaban una tan sola vestimenta, ellos usaban una ropa interior que era una túnica, pero también usaban arco sobre ella. Entonces Dios le está pidiendo aquí a Isaías, quítate la ropa que andas por encima y quítate la sandalia, el calzado. Ahora usted puede preguntarse, ¿y para qué Dios pide esto a Isaías? Bueno, el mandamiento de Dios a Isaías fue andar, en otras palabras, casi desnudo. En este contexto, quitarse la ropa exterior y andar solo en túnica era prácticamente andar desnudo. Ahora la pregunta, hermano, si a usted le pidieran que se quitara la ropa y que, por ejemplo, los hombres que anden en calzoncillos, ¿qué creen ustedes que diría la gente de afuera? Estamos locos. Y a lo mejor eso pensaron los etíopes y los egipcios. Esto deben pensar, bueno, este está loco, anda desnudo. Pero ¿saben qué es lo que quería hacer Dios? Darle un ejemplo de lo que le iba a pasar a ellos.
Y fíjense, de hecho andar desnudo era una acción humillante aquí. Humillante en el caso de Isaías. Iba a recibir a lo mejor humillaciones por andar desnudo. Es el profeta Isaías desnudo. Ya viéramos al pastor de esta iglesia desnudo, ¿verdad? Dando un ejemplo hacia afuera. Bueno, pero de hecho, la desnudez aquí implicaba no una cuestión, ¿cómo podría decir? El ejemplo era al punto de quitarle ese orgullo a Egipto y a Etiopía que tenían en relación a Dios. Ellos se creían poderosos. Hermano, cuando la gente se soberbece y cree que solo ellos son todo, ¿no creen que Dios puede bajarlo al nivel de humillación? Bueno, hay un principio que hemos aprendido nosotros en la Biblia que dice: humíllate, porque si no te humillas, el Señor te humillará. Y eso es lo que estamos viendo aquí desde el principio. Si los pueblos se humillaren, eso no es lo que dijo allá, no sé si en Josué, no recuerdo, pero dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. El problema es ese, es que los pueblos se han ensoberbecido y han apartado, han dicho: no queremos saber nada de Dios. Y ese es el problema en el cual podemos caer a unos creyentes también. Yo no quiero saber nada de Dios. Hermano, puede llegar un creyente hasta ese punto de decir: no quiero saber de Dios. No me hablen de Dios. No quiero nada con Dios. A veces no lo decimos, pero nuestra conducta a veces lo expresa. Y este es el punto. Y por eso es que Dios dice, voy a darle un ejemplo por medio de Isaías de la humillación que van a pasar estos pueblos. Pero también hay otra cosa. Dios utiliza a Isaías para demostrar la humillación que Egipto y Etiopía experimentarán en manos de los asirios. Pero el mensaje fue realmente ¿para quién? ¿Para quién era, creen ustedes, el mensaje? El ejemplo era para Etiopía y Egipto, pero el mensaje ¿para quién era? Para Israel. Hermano, Dios va a usar ejemplos en la gente, inclusive en los impíos, para darnos una lección también a nosotros. Esto es lo que vemos aquí. ¿Y saben cuál era el ejemplo que estaba dando Dios a Israel? Bueno, vea el versículo 3. Mire lo que dice. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. De esa manera, fíjense bien, dice Dios, de la manera como Isaías fue humillado, se quitó la ropa y anduvo 3 años humillado, de esa manera Egipto y Etiopía serán humillados. Pero ¿cuál era el propósito? Versículo 4. Miren lo que dice: así llevará el rey a Siria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. ¿No creen? Ahora, ¿qué podemos aprender, iglesia? ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? Ahora, por eso Dios iba a usar a Egipto, a Etiopía, para darle una lección a Judá. Y ya vamos a ver cuál era el problema de Judá. Y ese es el mismo problema que nosotros podemos tener hoy en día. De hecho, hermano, la vida de un creyente, ¿cómo debe de ser? Por fe. Ahora, los creyentes podemos llegar a tener tanta fe, pero el problema no es cuánta fe tenemos, sino en quién estamos poniendo la fe. Porque muchas veces los creyentes decimos: no, yo tengo fe en el Señor, que el Señor me va a sacar de esto, y así a veces oramos. Pero cuando salimos después de orar, seguimos con la misma carga pesada que llevamos. Este no es tener fe, es tener fe, pero no tenerla puesta en el Señor. Cuando un creyente, hermano, está pasando dificultades y está pasando pruebas y ora al Señor que le quite estos problemas,
y oran al Señor diciendo que tienen mucha fe, y allá en el camino, cuando vemos en el camino y los vemos otra vez cargados, ¿realmente el creyente está teniendo fe? No nos engañemos, y Dios no puede ser burlado. Nosotros a veces en ese sentido somos muy imprudentes en creer que tenemos tanta fe en el Señor, pero verdaderamente no está puesta en el Señor. Y este es el punto al cual llegó Judá, de tener a Dios, haber visto cuántas proezas y maravillas había hecho con el pueblo de Israel, y todavía se habían apartado de Dios. Por eso yo, hermano, insisto, las alianzas que debe de hacer el pueblo de Dios debe de ser no con los pueblos, sino con el Señor. Y no estoy diciendo que venga y como dejen aquellos locos allá afuera que pacten con el Señor. Haga un pacto con el Señor. Y no estoy hablando de ese tipo de pacto. De hecho, Dios ha hecho un pacto nuevo con nosotros que es incondicional. Y lo único que necesitamos hacer con Dios es tener una relación con Él. Y aquí es donde se aplica ese versículo que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Hermano, Dios quiere tener comunión. Como quería tener comunión con Judá, Dios quiere tener comunión con la iglesia. Y ese es el punto que estamos viendo aquí. Por eso es que Dios va a dar un ejemplo aquí, hermano, terrible de cómo Él en su majestad puede hacer lo que le da la gana con aquel que se ensoberbece contra Él. Miren lo que dice el versículo 4: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. Y recuerdan lo que yo dije anteriormente: Egipto, Etiopía y sobre todo Judá estaba haciendo alianza con estos pueblos para terminarse a Siria. ¿Y a quién usa Dios para terminarse estos pueblos? A Siria. Cualquiera puede preguntar. Bueno, y aquí es donde a veces vienen los reniegos de los creyentes también. Bueno, ¿y por qué Dios hace esto con esto? Y conmigo, ¿por qué no? Hermanos, Dios nos ha mandado que nosotros reneguemos contra Él de cómo hace las cosas. No. De hecho, hermano, si algo pasa en la vida de un creyente, deberíamos de estar gozosos. Cualquier cosa que pasara, aun si fuera una disciplina del Señor, deberíamos de estar gozosos por Él. ¿O no? ¿Deberíamos de renegar contra Dios? No. ¿No dice Pablo en 1 Tesalonicenses: dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad? Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que pase a la vida de la iglesia, debemos de dar gracias a Él. Ahora, ¿ustedes creen que Judá dio gracias por esto? Miren qué insensatez más grande cuando los creyentes, en vez de dar gracias a Dios por las cosas que nos suceden, altercamos contra Dios. Versículo 5: y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Ahora, ¿cómo se consideraban estos dos pueblos? Fíjense que ¿qué estaba haciendo Judá mire lo que dice de Etiopía? ¿De quién era la esperanza de Etiopía? Note usted qué peligroso es. Miren lo que dice. ¿En quién tenía puesta la esperanza Judá? En Etiopía. Miren, véanlo. Si no, miren lo que dice: y se turbarán y avergonzarán. Aquí este mensaje en el versículo 5 no es para los etíopes, ni tampoco para los egipcios, es para Judá. Porque de hecho, hermano, ¿no le ha pasado a usted que cuando usted ha estado en opulencia y cuando le dan en la nuca y después está en el suelo, le da vergüenza? Ahora los que tienen puesta la esperanza en el dinero, los que tienen puesta la esperanza en su trabajo, los que tienen puesta su esperanza en el carro, algunos insensatamente tienen puesta la esperanza en cualquier tontería. Y Dios les va a decir aquí: no
Por eso es que las naciones no deben de buscar esperanzas falsas y hacer alianzas falsas con otros pueblos que se creen grandes. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánta gente tiene puesta la esperanza en Estados Unidos, por ejemplo? Hermano, Estados Unidos ya no tiene la gloria que tenía anteriormente. En un momento tuvo mucha gloria, pero hoy ya no la tiene. Hace unos días yo le di un consejo a un joven que se fue y lo regresaron y le dije, ¿no crees que a lo mejor Dios te está mandando a que te quedes aquí? No, me voy y me voy. No sé qué le va pasando en el camino, yo no lo sé. Pero hermano, la esperanza nuestra, sobre todo los creyentes. Ahora, el mundo puede tener puesta la esperanza en los pueblos, en las naciones y en las personas, pero los creyentes debemos de tener nuestra esperanza en el Señor. Amén, hermano. Es nuestra esperanza. Dios no nos ha dicho que pongamos nuestra esperanza en otras cosas. Y tampoco yo estoy diciendo que no vaya y trabaje. ¿Cómo no? De hecho, la Biblia dice que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Es más, los creyentes debemos de ser los mejores empleados en los lugares donde trabajamos. Ahora, pero aquí el punto es, ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿En el médico o en el médico de médicos? Hermano, necesitamos ver al Señor. Y si estamos flaqueando en una adversidad, busquemos el rostro del Señor y verá cómo lo sacará de ahí. Ahora, fíjense bien. Versículo 5 dice, y de Egipto su gloria, porque de hecho Egipto era tan poderoso y Judá había dicho, hagamos alianza contra esto para que ellos nos ayuden a derrotar a Siria, y ellos tenían puesta su esperanza en ellos, en vez de tener puesta la esperanza en el Señor. Pero miren lo peligroso, versículo 6, y voy terminando, miren lo que dice el versículo 6. Y dirá en aquel día el morador de esta costa. ¿Saben a quién se refiere a esto que dice el morador de esta costa? A Judá. Está hablando a Judá. Está diciendo, Isaías anduvo desnudo 3 años y descalzo 3 años para darle un ejemplo a estos pueblos que se creen tan grandes. Pero también está diciendo, ustedes que ponen su esperanza y la gloria de ellos estaba puesta en ustedes, yo lo voy a terminar. Mira lo que dice el versículo 6. Y dirá aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza. ¿Quién está diciendo esto? Judá. Ahora, ¿qué están diciendo? Miren, nuestra esperanza ahora no es nada. Hermano, nosotros aquí podemos aprender mucho. Por eso les hacía la pregunta yo, ¿en dónde está puesta tu esperanza, hermano? Y vimos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20. Ese versículo dice, no te moldees al mundo, porque cuando amas al mundo, en el sentido del sistema, cuando te metes en ese rollo del sistema, vas a amarlo más, a punto de que te vas a apartar de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Su mirada y su esperanza va a estar en el mundo y no va a estar en el Señor. Los creyentes podemos caer en eso. Hermanos, tengamos cuidado, porque miren lo que dice el versículo 6. Dice que Judá iba a decir, mirad qué tal fue nuestra esperanza, o dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Hermano, aquí podemos aprender un principio importante. Cuando un creyente se mezcla y se mete en cosas que no debió meterse, vienen cosas terribles para él. Yo no estoy intimidando a nadie, sino estoy diciéndole lo que la Biblia dice aquí. Judá estaba diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros? Ahora yo pregunto, cuando usted se mete en cosas que no debe de andar, y por eso es que Pablo escribió un capítulo casi para explicar que los creyentes no debemos de estar mezclados en cosas que no convienen. Ahora,
La gracia, hermano, lo ha libertado a usted. Y usted tiene libertad para hacer lo que le da la gana, si usted así lo quiere. Pero cuando no respeta a Dios, crea que Dios va a tratar con usted personalmente, como trató con este pueblo. ¿Qué está diciendo Judá ahora, pues? ¿Cuál es la pregunta que ese Judá dice? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Ahora note, hermano, si nos metemos en cosas que no convienen como creyentes, ¿cómo escaparemos de la disciplina del Señor? ¿Cómo escaparemos? No vamos a escapar. Entonces, pero aquí hay algo importante que necesitamos recordar. Fíjense bien, hay a veces que nosotros nos convertimos en favoritos o tenemos favoritos. Yo quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿Dios tiene favoritos? En cierta medida sí, al pueblo de Israel, y ahora también a la iglesia. Nosotros hemos sido favorecidos por el Señor. Pero hay algo importante que necesitamos entender aquí en este capítulo 20. Cuando el pueblo de Dios busca favoritos allá afuera y no el favor de Dios, entonces se mete en un problema. Ustedes, hermano, ha sido escogido por Dios, ha sido elegido por Dios, y lo hemos estado estudiando en Romanos, no porque lo merezcamos, sino porque vemos el ejemplo de Judá y de Israel. ¿Qué hizo Israel con el Mesías? Lo rechazó, y por ese rechazo hemos encontrado el favor de Dios nosotros. Ahora, ¿no creen que este favor que hemos recibido nosotros debe de servirnos para darle la alabanza y buscar el rostro del Señor? No porque nosotros no estábamos en esos planes. Bueno, de hecho, hermano, ¿por qué Dios está tratando con estos pueblos aquí y ahora Israel dice, o Judá, ¿cómo vamos a escapar nosotros si ha hecho eso con los pueblos paganos? Aquí es un reto, aquí estamos retados. Sí, de hecho, en esa época era una guerra de conquistas. Israel se sintió tan débil y desprotegido que accedió a tener alianzas con los mejores pueblos guerreros, según él. Y a la sombra de estos pueblos, según él, iba a estar seguro y abandonando a Dios. En nuestras vidas estamos retados a lo mismo. Nosotros queremos que nos ayude el diputado, el gobernador, el alcalde, porque nos vemos miserables y no creemos que tenemos un Dios poderoso que puede resolvernos lo que está sucediendo. Entonces buscamos, como decimos en salvadoreño, palancas. Y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso que puede quebrantar voluntad de cualquier autoridad. Israel se olvidó de eso. Sí. Ahora, Yahvé, para demostrarle que Él es poderoso, quebranta en quienes ellos habían puesto la confianza, en los poderosos. Entonces dice Israel ahora, si esto nos iban a salvar a nosotros, y hoy, ¿quién nos va a salvar? Ahora, por eso, hermano, es importante y quiero terminar con esto. ¿Cuál es el peligro en el cual puede caer el creyente también, como cayó Judá? La autosuficiencia. Fíjense, el hermano B acaba de decir algo importante en su comentario en este sentido. Israel siempre ha tenido el testimonio de Dios vivo. Israel fue el que vio el mar Rojo abierto y pasaron en seco. Ni siquiera se enlodaron sus sandalias. El pueblo de Israel vio cómo Dios los alimentó con maná cuando no tenían comida y les dio agua cuando no tenían de beber. ¿No creen que esos son los ejemplos para nosotros también? ¿No es el mismo Dios el que nosotros tenemos? Pues? Yo le decía a un hermano en Cristo que es compañero mío en la escuela. Él está metido en ese rollo de la política. Y le digo yo, hermano, a usted no le conviene andar ahí. Y él está buscando la manera de que lo nombren como porque está interino. Y está buscando palancas y ha tocado aquí. Y le digo, hermano, ¿no cree que es insensato usted en quererle retorcer el brazo a Dios? Y él me preguntaba, ¿pero por qué a mí no me sale estos nombramientos? Bueno, yo le di una respuesta y le dije, porque no es el tiempo de Dios. A veces los creyentes queremos que las cosas nos hagan por arte de magia.
Y puede suceder, Dios puede hacer un milagro hoy mismo, si usted lo puede creer. Pero también Dios puede decir, no, necesita esperar, porque mientras tanto esto que está pasando el creyente, está pasando para su beneficio, para su crecimiento, para que él pueda buscar mi rostro y adorarle, y no ser insensato como este pueblo. Por eso, hermano, el reto nuestro es, ¿vamos a buscar el rostro del Señor cuando necesitemos o nos vamos a ir a buscar las alternativas humanas? Necesitamos buscar a Dios, hermano. Dios es la respuesta nuestra. Dios es la respuesta para cualquier dificultad. Y no perdamos de vista que Dios tiene el control de todas las cosas. Es soberano y Él hará cuando Él quiera hacer las cosas. Amén, hermano.